Hola chicos, en este video vamos a interpretar una gráfica con relación al movimiento rectilíneo uniforme. Comenzamos. Nos ponen este ejemplo de un atleta que realiza el recorrido mostrado en la figura. Que quede claro que el atleta está corriendo en línea recta y que esa gráfica nos está mostrando los diferentes cambios de velocidad que tuvo. Recuerden que en una gráfica tenemos el tiempo en un eje y la distancia en otro. Por lo tanto, esas líneas que obtenemos ahí son la velocidad. Y cuando esa línea me da recta, significa que la velocidad es constante. Entonces, aquí yo tengo tres líneas diferentes, pero las tres son líneas rectas. Esta línea recta roja, que me dice que aquí la velocidad fue constante. Esta otra línea, que también me dice que la velocidad es constante porque está recta. Y esta última verdecita, que también me habla de una velocidad constante porque está recta. Entonces, quiere decir que aquí tenemos tres movimientos rectilíneos uniformes. ¿Por qué? Porque el atleta siempre corrió en línea recta y tuvo tres velocidades uniformes durante ese recorrido. Ok, entonces vamos a ir contestando las preguntas que nos van haciendo. Tres movimientos rectilíneos uniformes. Calcula la rapidez media en los siguientes intervalos de tiempo. En el intervalo de 0 a 100 tenemos que pensar que la fórmula que vamos a utilizar es esta. La distancia y el desplazamiento van a ser iguales porque siempre está corriendo en línea recta. No va a haber diferencia entre rapidez o velocidad porque la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Entonces, en este caso de 0 a 100, vamos checando y vamos viendo que de 0 a 100 segundos recorrió 250 metros. Entre 0 y 100 segundos recorrió 250 metros. Analicemos esta parte. Por lo tanto, la distancia recorrida fue de 250 metros y el tiempo fue de 100 segundos. Hago la división y me encuentro que la velocidad ahí fue de 2.5 metros por segundo. Muy bien. Pasemos al siguiente intervalo de 100 a 200 segundos. En ese caso, si nosotros observamos, la persona empezó cuando estaba a los 100 segundos, que es donde estamos empezando a analizar, su distancia es de 250 metros. Y cuando llega a los 200 segundos, su distancia sigue siendo de 250 metros. Por lo tanto, no recorrió ninguna distancia, aunque pasaron 100 segundos, que pues ya sabemos que aunque tú no hagas nada, te quedes sentado, el tiempo no se va a detener, el tiempo sigue su camino y es esa línea horizontal. Por lo tanto, ahí podemos decir que en el segundo tramo, en el segundo movimiento, en realidad no hubo movimiento, sino fue una velocidad de 0, no se movió. Y en el último espacio, en el último intervalo de 0 a 350, empezó en el segundo 200, terminó en el 350 y vemos que llegó a 1000, pero había empezado de 250. El tramo que ahora analizamos es este. Entonces tenemos que ver qué distancia en realidad avanzó en ese último tramo. De 250 a 1000 fueron 750 metros los que avanzó. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? De 200 a 350 segundos, lo hizo en 150 segundos. Por lo tanto, divido y obtengo que ahí la velocidad fue de 5 metros por segundo. Lo que quiere decir que el atleta primero corrió a 2.5 metros por segundo, luego se detuvo y luego corrió más rápido al doble de velocidad a 5 metros por segundo. En esta pregunta me dicen cuál fue la rapidez media hasta los 300 segundos. Vemos claramente que a los 300 segundos había cambiado 3 veces de velocidad. ¿Cuál es la rapidez media hasta ese momento? Entonces yo vuelvo a usar la misma fórmula, pero ahora tengo que usar la distancia que corrió desde 0 a 300 segundos. De 0 a 300 segundos buscamos cuál fue en ese momento. Llegó hasta los 750 metros. De 0 a 300 segundos logró avanzar 750 metros
a diferentes velocidades. Por eso a mí me están preguntando hasta ese momento cuál era la rapidez media o la velocidad media, porque distancia y desplazamiento en este caso son iguales. Entonces son 750 metros entre 300 segundos. Ahí la velocidad media o la rapidez media fue de 2.5 metros por segundo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la rapidez media de todo el recorrido? Es decir, desde que salió, que tardó 350 segundos, y que esos 350 segundos fueron suficientes para que recorra 1000 metros. Por lo tanto, en todo el recorrido, recorrió 1000 metros. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 350 segundos. Hacemos esta división y vemos que la velocidad media o la rapidez media de todo el recorrido es de 2.85 metros por segundo. ¿Ok? Perfecto. Recuerden que en este caso la rapidez media y la velocidad media es igual. ¿Por qué? Porque la distancia y el desplazamiento fueron iguales. Siempre corrió en línea recta, nunca regresó, nunca se desvió. La última pregunta es, ¿cuál es la rapidez instantánea a los 150 segundos? Entonces yo busco aquí en mi gráfica los 150 segundos y estarían allá donde puse esa pequeña línea roja. Esos 150 segundos quedan en el segundo tramo, lo que significa que en ese momento, según acabamos de revisar, no estaba caminando, no estaba corriendo, se había detenido. Por lo tanto, en ese momento, la velocidad era igual a 0. Entonces, en ese instante de los 150 segundos, estaba en el segundo tramo de su recorrido, en el cual, según habíamos visto, no había avanzado ni una distancia, no había ni una velocidad, por lo tanto, la respuesta es 0. Sigamos manteniendo la escuela viva, ayúdense, ahí tenemos ahí al perrito que también nos da cariño mientras trabajamos. Escuela viva, chicos, y espero les haya servido.